Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bendito, como decimos acá en Puerto Rico, bendito, bendito. 4 galletitas nada más. Ok, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos un comentario de alguien que nos escribe, un amigo que nos escribe aquí en Metabolismo TV. Quiero hablarlo, tiene que ver con, que es un episodio que hicimos que ha sido controversial. No solamente controversial, doloroso para algunas personas. El episodio de Metabolismo TV número 226, que dice ¿qué pan puedo comer? El título es ¿qué pan puedo comer? Ha resultado ser algo catastrófico en algunos universos, ¿no? Porque en ese episodio estamos hablando pues de los posibles daños al metabolismo, al cuerpo, del trigo, o sea, del pan. O sea, el trigo es la semilla, la hierbita. El trigo en realidad no es un grano, es un tipo de hierba. Es la semilla de un tipo de hierba que se utiliza para hacer pan, harina, pizza, galleta, empanado, ¿no? Está donde quiera. O sea, todos nosotros, donde quiera que vamos a encontrar el trigo. Resulta que van a ver en el libro El Poder del Metabolismo que hablamos de que hay personas, algunos de nosotros, que si queremos adelgazar, tenemos que eliminar el trigo. Por ejemplo, yo personalmente, Frank Suárez, he descubierto que si yo como trigo, no puedo adelgazar. No solamente no puedo adelgazar, me hincho, se me inflama el cuerpo, se me reduce el metabolismo y empiezan a pasar otros problemas, ¿no? Es un tema medio doloroso, pero ¿qué puedo decir? Nada más que decir la verdad. Tengo, por ejemplo, un hijo que ha tenido muchos problemas con el trigo, por poco le cuesta cortarle un pedazo de intestino, ¿no? Por ahí tengo a Jorge también, que es un comedor de trigo, y últimamente como que el trigo también le está empezando a dar duro, y él pues no lo quiere confrontar, pero está bien. Es cuestión de que se produzca suficiente dolor en el cuerpo como para que él lo confronte, ¿no? Esto es así. El punto es que esta persona nos escribe en ese episodio, nos pone, hola, en el episodio sobre qué pan puedo comer, estamos hablando de los posibles daños del pan, por su contenido de gluten, que es una proteína que contiene el pan, que se ha descubierto que es muy dañina para una buena parte de nosotros, ¿no? Y en el mismo libro Poder de Metabolismo hay un capítulo que se llama Sustancias enemigas, donde le explica que si usted ve que está adelgazando lento, usted puede probar quitando el trigo por 2 semanas. La experiencia ha sido que si usted quita el trigo por 2 semanas y resulta que su cuerpo era intolerante al trigo, como el mío, usted va a ver que empieza a bajar rapidísimo. La prueba es que si vuelve a usar trigo, se para de bajar. O sea que usted puede observar su propio cuerpo y ver cómo su cuerpo está reaccionando, su propio metabolismo, a la ingesta de trigo, ¿no? No le digo lo mismo con la papa, ni con el arroz, ni con otros tubérculos o inclusive otros tipos de carbohidratos. Pero específicamente el trigo, por su contenido de gluten, pues tiene ese efecto en muchos de nosotros, ¿no? Lo peor en la vida es que una persona no sepa de algo, y si no sabe de algo, pues no lo puede resolver. Uno no puede resolver un problema que uno no sabe ni que existe, ¿no? O sea que si usted quiere adelgazar y ha hecho 200.000 dietas y está tratando la información del libro Poder de Metabolismo y quiere adelgazar más rápido, pues observe a ver si quitándole a su cuerpo totalmente el trigo por 2 semanas, si usted se le hace más fácil adelgazar. Si empieza a adelgazar rápido, pues ya los mismos resultados le están diciendo que era el trigo el que lo estaba parando. Eso fue lo que yo descubrí para mí y lo que he descubierto para miles de otras personas. Pero no le voy a imponer una realidad que no sea real para usted. Pero el amigo aquí nos dice en este episodio, que estábamos hablando sobre el trigo, dice, y si como galletas es por soda, light, solo 4. Fíjense, mire, la galleta es por soda, por aquí le voy a enseñar una, ¿verdad? Galletas es por soda, ¿no? En todos los países pues las hay, ¿no? Allá en México las vi, donde quiera, en Colombia las vi, ¿no? La galleta es por soda pues tiene unos datos nutrimentales. Lo primero que tiene que saber es que cualquier galleta es por soda o no es por soda, está hecha de trigo. Así que sea pan o sea galleta o sea pizza, es lo mismo, es trigo. Lo que está es fabricado de una forma distinta, la forma. Quizás la forma en que se hornea, pero esto es trigo. O sea, cuando estamos hablando de galletas, estamos hablando de trigo.
4 galletas Sport Soda, como esta dosis que está aquí, ¿verdad? Que habla de 4 crackers en inglés, pues tienen 13 gramos de carbohidratos, ¿no? En la dieta 2x1, que es la dieta que nosotros utilizamos, usted no necesita contar carbohidratos, es una dieta visual, ¿no? El punto que debe saber, y voy a la pizarra para que lo vea, es fíjese. Lo primero que debe saber es que nada está prohibido. A la hora de adelgazar, trabajando con el metabolismo, nada está prohibido. Así que si se quiere comer sus 4 galletas de Export Soda Light, pues se las come. Así que nada está prohibido. El punto es que, por ejemplo, en la dieta 2x1, ¿verdad? Es una dieta visual, donde usted dice, voy a dividir el plato en 3 pedazos, ¿no? Y voy a dedicar 2/3 partes a los alimentos tipo A, que son los que adelgazan, que es carne, queso, huevo y demás, que están vegetales, que están expresados en el libro El Poder del Metabolismo, en cualquiera de las versiones que usted tenga, ¿no? Y una 1/3 parte a los elementos tipo E, que ahí están los carbohidratos refinados, el pan, las galletas, la harina, el trigo, el maíz, todo eso está aquí, ¿no? Ahora, fíjese que en esta dieta nada está prohibido. No se le está diciendo en ningún momento no comas galletas, no comas pan, no comas nada. Lo único que se le está pidiendo es que usted observe. Si usted observa que al usted comer pan, trigo, galletas, empieza a bajar lento, pues es hora de que usted observe si al quitar eso, usted puede adelgazar más rápido. En el caso mío particular, yo no hice nada más que quitar el trigo y empecé a adelgazar. Lo volví a poner para atrás, dejé de adelgazar. Lo volví a quitar, volví a adelgazar. Quiere decir que ya me comprobaba a mí mismo que aunque a mí me gusta el trigo, aunque a mí me gusta el pan, aunque a mí me gustan las galletas, aunque a mí me gusta la pizza, a mi cuerpo no le gusta. Y como yo quiero mantener mi salud, pues decidí, como política firme, eliminar el trigo. Yo como papa, yo como arroz, yo como otros carbohidratos, pero no como trigo. Ahora, es una decisión que cada uno se la toma individual. De todas maneras, nada está prohibido. Nada. Absolutamente nada está prohibido. Esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.